Bienvenidos a Verbo y Vida, el podcast oficial de Verbo SoCal, Iglesia Cristiana, aquí en el sur de California. Somos una iglesia de ministerios Verbo con la misión de ir y hacer discípulos. Nuestra visión es ayudar a las familias jóvenes a unirse en la búsqueda del carácter de Jesús y, a medida que se renuevan sus vidas, a difundir el Evangelio y mostrar misericordia a nuestra comunidad. Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje. La adoración no es para unos pocos, mis hermanos, no es un privilegio, ¿verdad?, que tienen algunos, sino es la razón por la que fuimos creados. La adoración es la pasión más grande, mis hermanos, que debería de tener cada creyente. Es el gozo más grande de cada día. Nuestra meta en la adoración es reconocer, agradar, agradecer, exaltar y honrar a Dios. Cuando nosotros adoramos, mis hermanos, ese es el objetivo. Otro resultado de esto será animar a cada miembro de nuestra congregación, de que podamos adorarlo juntos, mis hermanos. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el pueblo que sabe adorar a Dios. El que sabe adorar a Dios, no el que dice que viene y lo adora. Sí, pero debemos de saber, debemos de entender cómo debemos de agradar a Dios, cómo debemos de adorar a Dios. Entonces, el que podamos adorarlo juntos, mis hermanos, es algo extraordinario. Yo les he comentado en otras ocasiones que cuando yo voy a la iglesia en Verbo Guatemala, y cuando entro por primera vez, como buen chapín llegué tarde, ya estaba la adoración, ya estaba la alabanza, pero cuando yo entro por esas puertas, mis hermanos, siento algo que me topa, ¿verdad? Algo extraordinario, y estaban adorando al Señor, estaban alabando al Señor. La presencia de Dios estaba en ese lugar, y yo sentí algo que dije: wow, yo nunca he experimentado algo así en mi vida. ¿Qué es esto, verdad? No lo entiendo. Luego fui entendiendo que era la presencia de Dios. ¿Pero por qué está la presencia de Dios? Porque el pueblo sabe alabar al Señor, sabe adorar al Señor. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, el deseo del Señor es que todo su pueblo permanezca en su presencia como un sacerdocio real y santo. Miren, la Biblia dice en Primera de Pedro 2:5-9: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Imagínense ustedes lo que el Señor está diciendo de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, mis hermanos. Pues, mas vosotros sois linaje escogido. Pueden repetir conmigo: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis hermanos, ¿se dan cuenta de lo extraordinario? Nosotros a veces lo tomamos como cualquier cosa, y es algo extraordinario lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Este privilegio no es exclusivo para un grupo de creyentes. El ministerio de la adoración a Dios es el privilegio más grande y debe de toda la iglesia, es decir, de todo creyente. Ese es el privilegio más grande que podemos tener. De hecho, para eso fuimos creados, para alabar y adorar el nombre de Dios. Imagínense ustedes, si nosotros fuimos hechos para alabar y adorar el nombre de Dios y no sabemos cómo hacerlo, pues tenemos que aprender a cómo hacerlo, ¿verdad? Porque no tendría ningún sentido que para eso fui creado y no lo sepa hacer. Entonces, mis hermanos, ¿qué es la adoración? Miren, tanto el idioma hebreo como el griego tienen palabras prominentes para referirse a la adoración. En el hebreo del Antiguo Testamento, una de las palabras que se usa para adorar es sahá, que significa
postrarse en homenaje a la realeza o a Dios, mostrar cortesía, hacer reverencia e inclinarse. Yo no sé si a todos, a alguno de ustedes les ha pasado que de repente están frente a alguna persona importante y uno no sabe cómo comportarse. Mis hijos son abogados y pues hemos tenido la oportunidad de conocer a jueces. Y a mí me llama mucho la atención de que aunque ellos conozcan a un juez por tiempo, que son amigos, que los quieren y les dicen llámame Juan, llámame el nombre de él y ellos le dicen Your Honor, su señoría, ¿verdad? Aunque sean súper amigos, aunque estén en una fiesta, aunque estén, no lo tratan de otra manera. Y a mí me sucedió, fui a hacer un trabajo a una casa y de repente una señora estaba limpiando y me habló, ¿verdad? Y yo le hablé a ella y es la mamá de unos amigos de mis hijos, ¿verdad? Y que son abogados. La señora es jueza y yo no lo sabía. Entonces, yo le hablé, sí, cómo no, claro. Cuando me dijeron quién era, dije, Dios mío, qué bruto. O sea, sí, o sea, yo creo que las personas merecen respeto, sí. Entonces, imagínense ustedes delante de Dios. Imagínense ustedes delante del Señor. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Eso es lo que dice. Dice, postrarse en homenaje a la realeza o a Dios, mostrar cortesía, hacer reverencia e inclinarse. Entonces, mis hermanos, yo creo que todos vemos, ¿verdad? Cuestiones de la realeza, ¿verdad? En los países que todavía tienen reyes, cómo se comporta, cómo es el protocolo, imagínense, ese es un ser humano. Para nosotros es el rey de reyes, el señor de señores, el que creó todo. No puede ser que seamos tan casuales, ¿verdad? Entonces, miren, en el griego del Nuevo Testamento, una de las palabras que se usa para adorar es proskuneo, que significa besar, como un perro lame la mano de su amo, arrastrarse, agacharse, postrarse en homenaje, reverencia y adoración. ¿Qué les parece? ¿Cómo se oye? Como un perro besa la mano de su amo. ¿No se les hace pesadito? ¿Verdad? Se hace pesadito, ¿no? Pero una vez más, ¿cómo te comportarías si estuvieras delante del presidente? ¿Cómo te comportarías? Dirías, puches, es muy pesadito, yo no lo voy a... ¿Te crees que no? Te aseguro que le haces todas las reverencias que sean necesarias. Mis hermanos, una vez más, lo que estoy diciendo es que tal vez nosotros de niños o tal vez nosotros hemos aprendido de alguna manera equivocada cómo relacionarnos con el Señor, cómo adorar a Dios, cómo alabar a Dios, pero tenemos que aprender la manera correcta de cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, hay tres ideas fundamentales que el significado mencionado anteriormente conlleva. La primera, la adoración a través de la expresión visible y actos de reverencia. ¿Cómo sería esto, verdad? Por ejemplo, venimos, levantamos nuestras manos, nos podemos hincar, nos podemos postrar completamente, actos de reverencia, ¿sí? La segunda, la adoración a través de la obediencia, el servicio y del sacrificio. ¿Cómo es esto? Porque mis hermanos, nosotros podemos venir aquí, podemos levantar nuestras manos, podemos aún hincarnos, podríamos postrarnos completamente, pero Anthony decía al principio, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Sí, no es simplemente un acto, porque si solamente es un acto, pues sí, pero no es eso, ¿verdad? Necesitamos que todo, ¿sí? No es todo esté involucrado. Entonces, en el servicio, en obediencia al Señor, ¿verdad? El servicio, mis hermanos, el que nosotros podamos servir, que nosotros podamos participar en la obra de Dios. Nosotros aquí en la iglesia, pues creemos mucho en el servicio, mis hermanos. ¿Cómo podemos servir a nuestros hermanos? ¿Cómo podemos comprometernos? ¿Cómo podemos caminar más? Entonces, y el sacrificio, mis hermanos, ¿cómo pongo mi cuerpo? ¿Cómo le presto a Dios mi cuerpo para obedecerlo? Nosotros tuvimos la bendición este fin de semana de poder ir a un par de hospitales y orar por algunas personas. Y muchas veces es que te desacomodes.
Tal vez yo tenía un plan, ¿verdad? Tal vez yo iba a salir con la familia, tal vez yo quería ver un partido, ¿verdad? Ya empezó la Copa de Oro, ¿verdad? Mis hermanos, yo quiero ver un partido. Sí, pero hay una necesidad. ¿Qué vamos a hacer? Ok, tengo que prestarle mi cuerpo al Señor en sacrificio para ir y hacer su obra. ¿Sí? Entonces, yo creo que es importante que podamos ir entendiendo todo esto, ¿verdad? No es solamente aquí en la iglesia, es que seamos obedientes allá afuera. No es solamente que vengo aquí, ¿verdad, mis hermanos? Me postro, adoro y toda la cuestión. Y cuando salgo, nomás salimos de la puerta, yo voy, sí, que tú no trajiste las llaves, que tú vas tarde, que no sé qué. No sirve de mucho, ¿verdad, mis hermanos? Es que vivamos en una continua adoración a Dios, ¿sí? Constantemente obedeciéndole, constantemente haciendo su voluntad. Por eso es que muchas veces, mis hermanos, nosotros venimos a la iglesia y no sentimos adorar, porque sería contrastante. Es contrastante mi vida allá afuera con venir y adorar aquí adentro. No tiene ninguna relación, ¿verdad? Porque yo vivo mi vida completamente como yo quiero allá afuera. Por eso el domingo cuando vengo acá no tengo ganas de adorar, no siento adorar, siento que esa canción no me gustó, la alabanza no estuvo buena, estos cuates sí no se meten, estos no le dan. Y empieza el montón de excusas, ¿verdad, mis hermanos? Pero les digo la realidad, se necesita música. No se necesita música, es tu actitud. Eres tú. Que tengas la disposición de adorar a Dios en alma, cuerpo y espíritu. Que pongas todo tu ser. Entonces, la tercera, la adoración a través del desarrollo de la humildad. Es decir, el reconocimiento de la supremacía de Dios. Recordamos al principio, ¿verdad? Con Josué. El reconocimiento de la supremacía de Dios. Mis hermanos, cuando yo hago esto, no me queda más que postrarme delante de Dios. Porque reconozco la supremacía de Dios. ¿A quién le ha pasado, por ejemplo, que me cambié y vengo con mi camisa nueva y wow, la adoración está bien bonita, va, y yo me voy, ay no, pero mi camisa la voy a ensuciar? ¿A quién no nos ha pasado, verdad? Situaciones de ese tipo, mi hermano, no vale nada tu camisa delante de la presencia de Dios. Entonces, una vez más, ¿verdad, mis hermanos? El reconocimiento de la supremacía de Dios. Consideremos la siguiente definición de adoración. Escuchen, la adoración es la sumisión de toda nuestra naturaleza a Dios. Es el avivamiento de la conciencia por su santidad. El avivamiento de la conciencia por la santidad de Dios. El alimento de la mente con su verdad. El alimento de la mente con su verdad. La purificación de la imaginación por su belleza. El corazón abierto para su amor. La rendición de la voluntad a su propósito. Todo esto reunido en la adoración. La emoción más desinteresada de la que nuestra naturaleza es capaz. Por lo tanto, el remedio principal para el egocentrismo, que es nuestro pecado original, y el origen de todo pecado presente. Cuando nosotros adoramos como debe de ser, no como nosotros queremos, ¿verdad? Sí, no como Josué, ¿verdad? O que alíñate pues, Señor, ¿verdad? O sea, Señor, ya vine a adorarte, alíñate, no. Prepárate porque te voy a adorar, no. Cuando nosotros hacemos, mis hermanos, la adoración de la manera que debe de ser, nuestra mente va a ser renovada. Muchas veces, mis hermanos, nosotros no salimos de los mismos problemas y las mismas situaciones porque no sabemos adorar. Porque en la adoración Dios va a transformar tu ser. En la adoración Dios te va a hablar, Dios te va a tocar. Todos lo hemos experimentado. Creo que sí, ¿verdad? ¿Quiénes han experimentado la presencia de Dios? ¿Puedo ver sus manos? El propósito de la adoración no es que cuando salgamos de acá digamos, ay, qué bonito estuvo la adoración, ¿verdad? Ay, sentí algo bien rico. Ese no es el propósito. El propósito de la adoración, mi hermano, es que haya un cambio en tu vida. Es que seas restaurado y seas renovado a través de acercarte a Dios, a través de estar en la presencia de Dios. Ese es el propósito de la adoración. Cuando tú sales de aquí y sales con la convicción de cambiar tu forma de ser, entonces adoraste. Entonces tuviste un tiempo con Dios. Si tú sales y simplemente fue un tiempo bonito, fue algo que te llenó, ay, qué precioso,
No, eso no es el propósito de la adoración, mis hermanos. Entonces no adoramos como debíamos haber adorado. Entonces, una vez más, el propósito de la adoración, mis hermanos, es que cuando salgamos de acá haya un cambio en nuestra vida, haya un deseo de cambiar, haya un deseo de hacer las cosas mejor, haya un deseo de obedecerle a Dios. Ese es el propósito de la adoración. Entonces, miren, la adoración y la presencia de Dios. Para ilustrar de una mejor manera lo que significa permanecer en la presencia de Dios, podemos utilizar la figura del monte de Sión en el Antiguo Testamento como el lugar donde habita permanentemente la presencia de Dios. Bueno, vamos a continuar. Miren, Salmos 132, 13 al 14 dice: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Dios escogió ese monte. Dios escogió ese lugar para poner su presencia. Sí, no otro lugar, el monte de Sión. Entonces, ¿qué es Sión? David capturó a Sión de los jebuseos y estableció a esta colina como el lugar donde su tabernáculo, el arca del pacto, iban a morar. Dice Salmos 87, 1, 3. Su simiente está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. El Señor declaró que Sión sería el lugar en el que moraría para siempre, y que la iglesia sería referida como Sión, o aquellos que han venido a Sión a morar continuamente en su presencia. ¿Cómo es esto? O sea, Dios, si se dan cuenta, Sión fue el lugar en el Antiguo Testamento donde Dios escogió que él iba a morar ahí, para poder venir y tener contacto con Dios, para poder adorarlo. Tenía la gente que ir hasta el monte de Sión y adorar al Señor. Ahí estaban en la presencia de Dios. Hoy Sión es la iglesia. Dios está aquí, mis hermanos. Dios está presente en este lugar. Una vez más, pues tenemos que venir con la actitud correcta. ¿Sí? Entonces, Sión, Dios vive en Sión. Dios vive ahora en su pueblo, en la iglesia. Pero cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Dios vive en ti. Por eso dice la Biblia, mis hermanos, bienaventurado el pueblo que sabe adorar a Dios. Sí, ahí está la presencia de Dios, en la adoración, en la alabanza. Miren, dice Hebreos 12, 22 al 24. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Sí se dan cuenta que hay en Sión? Muchos millares de ángeles. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Eso está en Sión, mis hermanos. Eso está en la alabanza de Dios. Eso está cuando nosotros adoramos al Señor. Nos unimos a millares de ángeles. Sí, imagínense ustedes qué extraordinario. Nosotros tal vez no lo podemos ver, pero eso es lo que está sucediendo. Ahora, es maravilloso, es lindo, ¿no? ¿Cómo podemos permanecer en Sión? Es decir, en la presencia de Dios. Mire, permanecer en la presencia de Dios. Permanecemos en la presencia de Dios cuando nos enfocamos en nuestro corazón y deseos completamente en Él. Y anhelamos permanecer en su presencia. Salmos 27, 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Eso lo dijo David. ¿Sí? Pero David permaneció todos los días en la presencia de Dios. David permaneció todos los días en la casa de Dios. ¿Dónde encuentra Dios a David? ¿En una convención de adoración?
en un retiro, lo sacó, dice, de detrás de las ovejas. ¿Qué estaba haciendo David? Lo que cualquiera de nosotros podría hacer, lo que cualquiera de nosotros hacemos trabajando. Él estaba haciendo su trabajo, pero hacía su trabajo de la mejor manera, mis hermanos, y estoy seguro que hasta cantaba y adoraba, ¿no? Mientras estaba haciendo su trabajo. Él permanecía en la presencia de Dios. Eso no quiere decir que estaba en la iglesia todos los días, ¿verdad? Entonces, a mí me parece extraordinario, ¿verdad, mis hermanos, que David adoraba a Dios en los buenos y en los malos momentos. Lo vemos en los malos momentos diciendo, Señor, Señor, ayúdame, Señor. Sí, él está en una constante comunión con Dios. Y ese es el punto de permanecer en Sión, de permanecer en la presencia de Dios. Es que no importa dónde estemos, mis hermanos, que estemos en la presencia del Señor. Sí, que estemos en ese tiempo de adoración. Debemos de entender hoy en día a Sión como algo simbólico. Jesús, en el diálogo con la mujer samaritana, indicó que la presencia y la adoración a Dios se realizaría en un lugar especial. No se realizaría en un lugar especial, sino que en todo lugar. Y que debe hacerse en espíritu y en verdad. Esto lo encontramos en Juan 4, 21 al 24. Dice así: Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces la discusión fue, ella decía que se debe de adorar en cierto lugar y los judíos dicen que se debe de adorar en Sión. Jesús le dijo, la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, en otras palabras, el monte de Sión está aquí. ¿Sí? La presencia de Dios está aquí. Pero también está en tu vida, también está en tu trabajo, también está donde tú estés. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué extraordinario. Recuérdense, antes había que ir hasta ese lugar para poder adorar a Dios. Hoy ya no lo tenemos que hacer. Entonces, recordémonos, adorar en espíritu, alma y cuerpo. Fíjense que David adora a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Canta, ¿verdad? Aprende a tocar un instrumento para el Señor, ¿sí? Y si se recuerdan, David entra, cuando va a traer el arca, entra danzando, entra bailando. Mis hermanos, él es el rey, posiblemente el hombre más poderoso en ese momento porque ha conquistado la mayor parte de la tierra. Y entra danzando, ¿verdad? Que la mujer, la esposa le dice, qué bonito el rey, cómo se rebaja delante de todos, bailando, danzando ahí, ¿verdad? ¿Y qué le dijo él? Por causa de él, yo me haré más vil. Fíjense que yo creo que algunos han escuchado de que, y lo han escuchado, yo creo que, porque algunas veces hacen chiste, ¿verdad? Que yo estuve en el grupo de danza. Y fíjense que vemos a las damas danzando, ¿verdad? Y al que estaba encargado, al anciano, en ese tiempo se le ocurrió que quería que hubieran hombres en el grupo de danza. Y pues la primera impresión es, ¡ay, no! Es como que no, gracias, paso. Denme de otra cosa, ¿no? Y ahí yo creo que el Señor me redarguyó. ¿Por qué? Fíjense, mis hermanos, que yo cuando estaba en el mundo, no está aquí Gladys, ¿verdad? Porque hablamos del tiempo de cuando se recuerdan en los bailes, no sé quiénes se recuerdan, pasaban un lazo para ir cobrando, pasaban un lazo, ¿verdad? Había tiraban pino, ¿verdad? Y por estar bailando el pino lo amontonaban todo en una esquina. Ese era yo le digo a mi esposa, yo lo vi, ¿verdad? Todavía de niño. No viví, esa no es mi época, mis hermanos. Soy un poquito de más para acá. Yo creo que el tiempo de nosotros fue las discotecas. ¿Y saben qué? Yo podía pasar bailando toda la noche. Toda la noche. Y hoy, mañana, y si me ponen otro día, le damos. ¿Sí? Y imagínense ustedes estar ahí bailando y toda la cosa. Y no te da pena. O a algunos les daba pena. A uno no le da pena. Ay, Dios mío, estás feliz ahí, ¿verdad? Toda la noche. ¿Por qué nos da pena ahora hacerlo para el Señor? Eso era para Satanás. Y no nos da pena. Entonces el Señor me redarguye, mis hermanos,
Y digo, no, ¿sabes qué? Tengo que entender lo que dijo David. Por causa de él yo me haré más vil. No me agrada la situación, la verdad no lo quiero hacer. Pero por causa de él yo me haré más vil. Así que, pues enséñame los pasos, pues yo le entro. Y por eso lo hice, mis hermanos. Y estuvimos años en ese grupo. Y es lo que les digo, ¿verdad? La mayoría de amigos, conocidos que ven, todavía me hacen burla, ¿verdad? Porque dicen, ay, ¿te acordás cuando estabas en el grupo de danza? Y le hacías así, y le hacías así. ¿Cómo es? ¿Te gustó el paso? Entonces, mis hermanos, el punto es, ¿cómo puede ser que no me da vergüenza hacer cosas para Satanás? ¿Cómo puede ser que ella se andaba, ¿verdad? Hasta quería que dijeran, cala, que este es el mejor bailarín, ¿no? Y ahora, para el Señor, me da hasta vergüenza levantar las manos. Me da hasta vergüenza, ¿verdad? Poder expresarme para Dios. No puede ser. Eso quiere decir que nosotros no sabemos adorar a Dios. Entonces tenemos que aprender a adorar a Dios. Tenemos que ser, mis hermanos, queremos la presencia de Dios. No es el grupo de alabanza, mis hermanos. No es la prédica. Eres tú. Eres tú. ¿Cómo vienes tú? Si has pasado adorando a Dios entre semana, si has pasado buscando a Dios entre semana, vas a venir aquí y se va a manifestar lo que tú has vivido en la semana. Pero si has estado frío toda la semana, mis hermanos, y quieres que aquí te llenen otra vez, pues está difícil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vemos la manifestación de Dios? ¿Cómo vemos la presencia de Dios? Entonces se dan cuenta de la importancia del estudio, ¿verdad, mis hermanos? Tenemos que aprender a alabar a Dios. Tenemos que ser ese pueblo que alaba a Dios en espíritu y en verdad, para que la manifestación de Dios vive en la alabanza de su pueblo. Nosotros tenemos que experimentar a Dios cuando estamos adorando y alabando al Señor. Porque Él vive en la alabanza de su pueblo. Dios no es mentiroso, ¿verdad, mis hermanos? Si Él dice que Él vive en la alabanza de su pueblo, Él vive en la alabanza de su pueblo. El problema es si nosotros realmente lo estamos alabando, si realmente nosotros estamos adorando, si realmente o solo estamos llenando la cuota, como dicen, ¿verdad? O sea, eso era lo que nos pasaba antes, ¿no? O sea, yo iba el domingo a la iglesia, el lunes, Señor, hacete un lado, ¿verdad? Porque yo ya fui, ya cumplí, ¿verdad? No te metas en mi vida. Peor el viernes, ¿verdad? O sea, el viernes por favor, ni me voltees a ver. ¿Sí? Y ahí te llego el domingo a cumplir, a pedir perdón, ¿verdad? Y a llenar la cuota. Eso no es vivir en la presencia del Señor, mis hermanos. Vivir en la presencia del Señor es que estemos continuamente buscando al Señor y tratando de hacer la voluntad de Dios, obedeciéndole, poniendo nuestro cuerpo para que el Señor pueda hacer su obra en nosotros. ¿Sí? Entonces, el sacerdocio santo, el pueblo que adora. ¿Cuál es el plan de Dios para su pueblo? El deseo de Dios siempre ha sido que todo su pueblo sea un pueblo de sacerdotes. Por temor a la presencia de Dios, Israel rechazó este llamado, convirtiéndose en un pueblo con sacerdotes, en vez de un pueblo de sacerdotes. Dios siempre el deseo de Dios desde el principio, mis hermanos, es que seamos un pueblo de sacerdotes. Pero ¿qué sucedió cuando en Éxodo podemos ver esa historia, verdad? Que llegan al monte, Dios les dice, santifíquense que voy a hablar con todos ustedes. Ellos dicen, no, Dios me libre, nos morimos. No podemos estar delante de la presencia de Dios. Mejor Moisés, tú habla con el Señor y nos dices qué dice Él y nosotros lo hacemos. ¿Ah? Qué bonito, ¿verdad? Qué barato. No, mis hermanos, el Señor está diciendo, nos está llamando a que nosotros tengamos esa relación con Él. ¿Sí? Fíjense pues, el punto era, Moisés escucha, va, se santifica, él tiene que hacer todo el trabajo de santificarse, de purificarse, de vivir delante de Dios rectamente, presentarse delante de Dios, escuchar lo que Dios dice y ahora venir con el pueblo y decirles, miren, Dios dice que hagan esto, esto y esto. Qué barato para todos los demás, ¿verdad? O sea, yo no hago nada, tú dime qué es lo que hay que hacer y ya estuvo, ¿va? Y dijeron, y nosotros lo haremos. Mentirosos, ¿va? No lo hicieron de todos modos. Entonces, mis hermanos, posiblemente eso estamos viviendo hoy en día. Queremos que el que está aquí al frente, que los ancianos sean los que se consagren, ellos sean los que vivan para el Señor, ellos sean los que hagan el trabajo, que vayan a la presencia de Dios y vengan y nos digan a nosotros, ¿verdad?
Pero se dan cuenta que ese no es el propósito de Dios. Entonces, todo el pueblo de Dios, es decir, los creyentes, tenemos un llamado para ser sacerdotes. Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son una raza escogida, un sacerdocio real, una nación dedicada, comprada por Dios, gente especial para exhibir las obras maravillosas y manifestar las virtudes y perfección de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. El plan de Dios para su pueblo siempre ha sido que sea una nación de sacerdotes, que muestren a las demás naciones y pueblos su gloria, su excelencia, su conocimiento y su presencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada uno de nosotros, mis hermanos, es un sacerdote de parte de Dios. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de buscar a Dios y lo que hablábamos, ¿verdad?, de Moisés, y decirle a los demás, a los que no conocen al Señor, ¿sí?, hablarles a los demás del Señor, ¿verdad? Enseñarles la presencia de Dios, enseñarles las maravillas de Dios a las demás personas. No es, una vez más, como en el tiempo de antes, ¿verdad? Venir a sentarnos y escuchar y, ay, qué bonito, ¿verdad? Ya estuvo, ya me voy. No, todos nosotros somos sacerdotes, mis hermanos, somos llamados a ser sacerdotes. Una vez más, eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que tenemos que entender, mis hermanos, que no es simple y sencillamente de venir a la iglesia, cumplir la cuota del domingo y irnos y vivir como que si nada sucedió, sino que realmente, mis hermanos, que haya un cambio en nuestra vida. Pero decíamos, ese cambio va a venir por nosotros buscar la presencia del Señor. Miren, ¿cuál es el propósito primario del sacerdocio? El propósito primario del sacerdocio es ministrar a Dios a través de la adoración. ¿Cuál es el propósito primario del sacerdocio? ¿Cuál es el propósito primario del sacerdocio? Ministrar a Dios a través de la adoración. ¿Sí se dan cuenta? Necesitamos saber adorar. Y si nosotros no sabemos adorar, ¿cómo lo hacemos? Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En la Biblia encontramos por lo menos 6 sacrificios espirituales con los cuales puedes ministrar y agradar a Dios. El primero, y con estos 6 vamos a ir llegando a la parte final. Miren, el sacrificio, de júbilo. Salmos 27:6 dice: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en el tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Qué bonito, ¿verdad, mis hermanos? Cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos prospera, cuando algo nos sale bien, cuando tenemos éxito, venir y alabar al Señor y darle gracias, decirle, Señor, gracias, ¿verdad? Sí. El segundo, el sacrificio de un espíritu quebrantado. Porque no, Salmo 51, 16 al 17 dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Yo creo que a todos nos ha sucedido, mis hermanos, que tenemos una situación difícil, ya sea enfermedad, ya sea un problema familiar, ya sea un problema económico, y venimos corriendo a la iglesia, ¿sí o no? Y venimos con un corazón contrito y humillado. Y le pedimos: Señor, ayúdame. Señor, por favor. Señor, Señor, Señor. Y el Señor te ayuda. ¿Y qué sucede después? Se acabó el corazón contrito y humillado. Ahora ya venimos como: es que no tengo ganas. Ay, es que como cuesta. Ay, es que estoy cansado. Ay. Pero cuando tenías el problema, aunque estuvieras cansado, aunque no tuvieras tiempo, ahí venías corriendo. ¿Sí o no? Por eso la palabra de Dios dice, mis hermanos, el que tenga, viva como si no tuviera. O sea, si Dios te bendijo y tú tienes, vive como si no tuvieras. Vive con el mismo corazón contrito y humillado. Ven y humíate delante de Dios. Eso es agradable a Dios, mis hermanos. Entonces, miren,
el sacrificio de alabanza. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Sacrificio de alabanza, mis hermanos, sacrificio de alabanza, sacrificio de alabanza. David decía, porque a todos nos sucede. Yo creo que hay días que sí, no sientes alabar. Yo les voy a decir, no, pues hay días que yo no siento alabar. ¿Ya? Estoy cansado, estoy pensando en algo, tengo un problema. Pero David decía, se recordaba de todo lo bueno que Dios le había hecho para poder agradecer al Señor. Sí, Señor, aquella vez que me ayudaste, Señor, cuando me sacaste de este problema, Señor. Y se empezaba a recordar de todas esas cosas. Y entonces empezaba a adorar al Señor. Y David fue un gran adorador. Sí, entonces imagínense, él nos enseña realmente cómo hacer eso. Por eso es que es un sacrificio. Sí, si tú vienes y, ¡ay, qué bonito! No es un sacrificio. Sacrificio es cuando tú no quieres y tienes que hacerlo, pero hacerlo de la manera correcta, no simplemente hacerlo. Miren, el sacrificio de hacer el bien. Hebreos 13:16 dice, y de hacer bien. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El sacrificio de ayuda mutua. Hebreos 13:16 dice, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El que ayudemos a los demás, el que nos ayudemos mutuamente. Mis hermanos, muchas veces pensamos en ayuda, pensamos en algo económico. No necesariamente, mis hermanos. Muchas veces lo que necesitamos es una palabra de ánimo. Necesitamos que tú nos hables algo del Señor. Necesitamos que nos animes. Tengo un problema y lo único que necesito es una palabra de parte de Dios. ¿Sí se dan cuenta? El sacrificio de nuestros cuerpos. Así que hermanos, Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Volvemos una vez más, ¿verdad, mis hermanos? Cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Conectados con el Señor. No es simple y sencillamente un acto. No es que tengo que conectar todo, porque puedo tener mi cuerpo, sí, pero eso no es agradable a Dios. Sí, aunque yo esté haciendo todo, aunque me hinque, aunque haga lo que sea, sí, pero yo estoy hincado y pensando, híjole, ¿a qué hora se terminan esos cuates? Ya se tardaron con la alabanza, ¿no? Puchica, otra vuelta, la harán, pues ya le dieron como 10 vueltas esa cosa. O sea, eso no, mis hermanos, eso no tiene absolutamente, imagínate qué está pensando el Señor, ¿verdad? Con nosotros ahí, papadito lindo. Mejor párate. ¿Sí? Entonces yo creo, mis hermanos, una vez más, que es que nosotros pongamos todo nuestro ser para adorar al Señor. Ahora, recuérdense de una cosa. Bienaventurado el pueblo que sabe adorar a Dios, mis hermanos. Bienaventurado. Cosas extraordinarias van a pasar. Porque está la presencia de Dios. Sí, por cuando está la presencia de Dios, cosas extraordinarias pasan, mis hermanos. Ahí es donde lo que les decía, puede entrar una persona por esa puerta y ni es necesario que le digamos nada. Va a ser impactado por la presencia del Señor, pero tu vida también va a cambiar. Tu vida se va a transformar, porque cuando nosotros realmente adoramos a Dios, ese es el resultado. Cambio de vida. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mantente al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando @verbosocal y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonga, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.